Bueno, por ahora vamos a dar inicio a la clase de lectura crítica del día de hoy. Los temas que vamos a abordar son un texto continuo argumentativo. Bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta que no solamente es uno, sino que nos van apareciendo varias preguntas de texto continuo argumentativo, de texto continuo expositivo. Y vamos con nuestro primer ejercicio del día de hoy, que hace parte de un texto continuo expositivo. Entonces, el enunciado dice de la siguiente manera. La apuesta del expresidente Álvaro Uribe es sencilla. Si el proceso de paz con las FARC se enreda, surge el caos, y si surge el caos, el país necesita un Mesías. Todos sus esfuerzos se encaminan a dilatar la refrendación de los acuerdos que esta semana llegan al Congreso para hacer más lenta y tortuosa su implementación. Este enunciado lo escribió Daniel Coronel, que es un columnista, y la pregunta dice así: ¿con cuál de las siguientes palabras podría intercalarse con la palabra Mesías? Entonces tenemos nuestra primera opción, es mártir, nuestra opción B es guerrero, nuestra opción C es héroe y nuestra opción D es salvador. Para esta, bueno, que dimos inicio con unas preguntas fáciles, vamos a tratar de ir complejizándolas. Quisiera saber qué opción creen que es y empezamos a revisar una por una según su significado, porque es correcta o porque es incorrecta. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento todos dicen que es la D. Listo, entonces en este caso, y bueno, vamos a tratar de revisar en las otras preguntas, como no hay eh, una, una vía doble de respuestas en las que los estudiantes tengan una discusión, pues vamos a tratar de ir avanzando. Entonces, efectivamente, era la de Salvador. Eh, bueno, ustedes saben que mártir es la persona que muere por un ideal o por algunos ideales. Un guerrero obedece a otras características y pues un héroe distinto. Hablamos de un salvador y nos remitimos específicamente aquí a la frase donde dice que si el proceso de paz con las FARC se enreda, surge el caos, y si surge el caos, el país necesita un Mesías. Es decir, necesita a alguien que venga a salvarlos. Muy bien por todos los que respondieron de. Vamos con el ejercicio número 2. Este hace parte de un texto continuo expositivo y dice de la siguiente manera: dilatar el proceso presenta enormes riesgos. Es fundamental definir con toda celeridad una agenda limitada de puntos a abrir para la discusión y un conjunto de propuestas concretas y viables para modificar el texto existente. Con un apretadísimo resultado en el plebiscito el pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del no, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del sí, que apoyaron un texto que no puede reevaluarse en su totalidad y convocar a quienes no se pronunciaron en las urnas. Bueno, entonces aquí la pregunta es: esta carta, la difundida en los medios de comunicación, estuvo firmada por miles de profesores universitarios. Aquí viene nuestra pregunta. Entonces, ¿cuál es el riesgo central que enuncian en la primera oración? Entonces, bueno, aquí es importante. Esta pregunta está muy fácil porque de una vez nos están diciendo sobre qué nos van a preguntar, y lo que nos van a preguntar es cuál es el riesgo central que enuncian en la primera oración. Entonces, inmediatamente nos dirigimos a la primera oración y nuestra opción A sería que las modificaciones del acuerdo no consulten a los que no se pronunciaron en las urnas. Entonces ahí ustedes empiecen a analizar, o sea, si creen que solamente se debe acatar a los que no se pronunciaron en las urnas. Nuestra opción B, que las modificaciones en el acuerdo se centren en los reparos de quienes votaron por el no. Nuevamente vayan leyendo en sus opciones esas opciones que nos acercan hacia un lado o hacia el otro y referencienlas con la primera frase, que es lo que nos están preguntando. La opción C, que las modificaciones en el acuerdo se acuerden en La Habana a las espaldas de la mayoría. Y la opción D, que las modificaciones en el acuerdo no atiendan a todas las voces. Entonces,
rápidamente vamos a revisar si de pronto hay una sola opción que tengan los estudiantes o por el contrario hay dos opciones y ahí vamos empezando a descartar a partir de lo que nos respondan. Entonces no sé, ¿qué dicen? Recuerden que es importante irnos hacia la primera frase, que es puntualmente donde nos están preguntando. Evalúen nuevamente lo que quiere decir cada una de las opciones de respuesta. Y procedemos a nuestra opción correcta. Los estudiantes dicen que está entre la C y la D. La C y la D, listo, vamos a darle nuestra opción correcta. Es la D, que las modificaciones en el acuerdo no atiendan a todas las voces. Recuerden ustedes que aquí arriba lo que se presenta, como bien lo dice, es que con un apretadísimo resultado en el plebiscito el pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del no. Pero aquí tenemos una agenda, es decir, vamos a atender las preocupaciones de los que dijeron no, que fueron los que ganaron la consulta, al tiempo que respetar la voz de los que igualmente fueron numerosos, que fueron los votantes del sí, y reevaluarse en su totalidad y convocar a quienes no se pronunciaron. Es decir, tenemos 3 posturas distintas que se presentaron en las urnas y básicamente es eso lo que nos dice, es decir, que las modificaciones del acuerdo no atiendan a todas las voces, ¿sí? Digamos, ese es el riesgo central. La opción A y la B, bueno, no podrían ser porque atenderían directamente a los que dijeron que no, y para los que tenían dudas con la C, que dice que las modificaciones en el acuerdo se acuerden en La Habana a las espaldas de la mayoría. Bueno, si bien no es esto lo que nos están diciendo, podría ser alguna de las afirmaciones, pero esta afirmación evidentemente hace parte de uno de los dos grupos. Entonces, continuamos. Acá un estudiante me pregunta que si les podrías aclarar qué es dilatar. Listo, en nuestra primera, así como inicia el enunciado, dice dilatar el proceso presenta enormes riesgos, es decir, tratar de darle más, darle las posibilidades de que este acuerdo se siga dilatando, hace referencia a que sea un proceso más largo, es decir, que, como bien lo decían aquí, se le dé largas, procurando darle espacios, es decir, que si llega a un espacio donde se deba refrendar, no se haga por demoras, eso es dilatar, es decir, no dejar ir el proceso tal como debería ir. Entonces, ese es el problema porque sería un riesgo frente a lo que nos están mencionando, pues porque lo torpearía, lo pondría más lento. Entonces, esa sería ahí como la... Faber también nos pregunta que si la primera oración no es hasta el punto seguido. Dilatar el proceso presenta enormes riesgos. Sí, digamos, una frase, recuerden que los signos de puntuación nos delimitan ciertas frases que nos quiera comunicar el texto. Entonces esa sería la primera. Sí, bien, Faber. Y no solamente, y esto es importante, cuando ustedes les pregunten cuál es el riesgo central que enuncia la primera oración en este caso, claro, nos remitimos a la primera oración, pero no por eso vamos a dejar de leer el resto cuando tengamos nuestras opciones de respuesta. Es decir, tenemos nuestra oración, pero necesitamos darle un contexto a esa primera oración. Entonces, continuamos con nuestro tercer ejercicio. Este tercer ejercicio hace parte de un texto continuo argumentativo y es la historia de los 2 escarabajos. Entonces, la historia dice así: pasía un toro en una pequeña isla y 2 escarabajos se alimentaban de su boñiga. Llegando el invierno, uno de ellos dijo al otro que iba a cruzar el mar a fin de que su compañero tuviera suficiente alimento, mientras él pasaría el invierno en tierra firme. Agregó que si encontraba comida en abundancia, le traería a él también. Cuando el escarabajo llegó al continente, encontró en él muchas y frescas boñigas, por lo que se estableció allí y se alimentó abundantemente. Pasó el invierno y volvió a la isla. Al verle su compañero gordo y saludable, le reprochó que no le hubiera llevado nada de lo prometido. No me culpes a mí, repuso, sino a la naturaleza del lugar,
porque se puede encontrar con que vivir en él, pero es imposible alzar el vuelo con tanta carga. Entonces ahí tenemos tomado de fábulas Esopo y nuestra pregunta, nuestro enunciado sería el siguiente: la expresión por lo que se estableció allí y se alimentó abundantemente indica que el escarabajo que viajó a tierra firme, tenemos A, encontró allí más comida para él que en la isla. Tenemos nuestra opción B, compartía su comida con más escarabajos. Nuestra opción C, aguantaba hambre antes de llegar allí. Y nuestra opción D, encontró allí comida más agradable que la boñiga. Entonces, bueno, este texto es de comprensión de lectura. Entonces, bueno, podríamos decir que básicamente hay que remitirnos al texto, mirar en qué situación se encontraban los escarabajos y a partir de ello empezar a responder. Entonces, lo mismo quisiera saber si de pronto hay alguna opción que sea absoluta para ustedes o por el contrario sigan en alguna modalidad. Todos dicen que es la A. Listo, si hay consenso en que es la A, vamos a ver. Muy bien para todos. Entonces vamos a dar con nuestro siguiente ejercicio. Será muy fácil, básicamente, vuelvo y les repito, es comprensión de lectura y para eso deben remitirse a cosas explícitas que les menciona el texto. Nuestro ejercicio número 4 es un texto continuo argumentativo y es la historia de los ratones poniendo el cascabel al gato. Dice: un hábil gato hacía tal matanza de ratones que apenas veía uno era cena servida. Los pocos que quedaban, sin valor para salir de su agujero, se conformaban con su hambre. Para ellos, ese no era un gato, era un diablo carnicero. Una noche en que el gato partió a los tejados en busca de su amor, los ratones hicieron una junta sobre su problema más urgente. Desde el principio, el ratón más anciano, sabio y prudente, sostuvo que de alguna manera, tarde o temprano, había que idear un medio de modo que siempre avisara la presencia del gato y pudieran ellos esconderse a tiempo. Efectivamente, ese era el remedio y no había otro. Todos fueron de la misma opinión y nada les pareció más indicado. Uno de los asistentes propuso ponerle un cascabel al cuello del gato, lo que les entusiasmó muchísimo y decían sería una excelente solución. Solo se presentó una dificultad. ¿Quién le ponía el cascabel al gato? Yo no, soy un tonto, no voy. Ah, no, yo no sé cómo hacerlo. En fin, terminó la reunión sin adoptar ningún acuerdo. La expresión un hábil gato hacía tal matanza de ratones que apenas veía a uno era cena servida, sirve para. Recuerden que aquí no nos están preguntando nada central, sino para qué sirve. Esa expresión que nos ponen en comillas y tenemos la opción A, cuestionar la capacidad del gato para cazar ratones. B, exaltar la habilidad del gato para cazar ratones. C, menospreciar la habilidad del gato a través de una ironía. D, comparar la habilidad del gato con la de los ratones. Ay, ahí se me fue la respuesta correcta, pero bueno, quería igual que nuevamente, si se presentaban o si de pronto alguno tiene dudas frente a alguna de las otras opciones, igual me van escribiendo. Y les digo, bueno, acá era importante revisar que la habilidad del gato para cazar los ratones, es decir, recuerden que hay frases siempre que nos remiten a palabras claves. No sé si de pronto han tenido ahí dudas frente a la respuesta. Si de pronto alguno creía que era otra opción. Bueno, digamos que aquí una de las opciones que también estaba cercana era menospreciar, bueno, no, o cuestionar más bien la capacidad del gato para cazar los ratones. No sé ustedes si tienen preguntas. Faber dice que la palabra clave es hábil. Un hábil gato hacía tal matanza de ratones que apenas veía uno era una cena servida. Sí, esa puede ser una de nuestras palabras claves. Tatiana también nos dice que nos pregunta por qué no es la A. Bueno,
nos vamos a remitir nuevamente a la pregunta y dice la expresión un hábil gato hacía tal matanza de ratones que apenas veía uno era cena servida. ¿Qué nos están diciendo ahí? O sea, todavía no nos vayamos a nuestras opciones de respuesta. Y es que ahí ya nos están diciendo que había un gato que cazaba ratones y que ya de seguro se los comía. ¿Sí? Esta expresión de la cena servida hace referencia a que ya los tenía el gato cazados, listos para su comida. Entonces nos están diciendo, esa expresión sirve para, entonces la A, cuestionar la capacidad del gato para cazar los ratones. No estamos cuestionando la capacidad del gato, aquí estamos diciendo ya de entrada que es hábil, eso no lo mencionó Faber, si no estoy mal. Y nos remite entonces de una vez a la opción B, que es exaltar la habilidad del gato para cazar los ratones. ¿Sí? Bueno, menospreciar la habilidad, ¿no? Ustedes ya saben que el gato era hábil, entonces esa palabra menospreciar, ya esa opción queda descartada. Y la de comparar la habilidad del gato con la de los ratones, bueno, ahí no estábamos haciendo una comparación, sino que más bien ya sabíamos cuáles eran las pretensiones del gato. Vamos con nuestro ejercicio número 5. Este ejercicio hace parte de un texto continuo argumentativo. Es una oración muy corta, para lo que también les pido mucha atención. No solamente los textos que tienen grandes extensiones, varios párrafos, son difíciles, sino que también requieren de cierta atención los que son bien cortos como este. Entonces dice, no toda apariencia indica una realidad. Esto permite concluir que, antes de dar nuestras opciones, quisiera que analizaran esta frase, y es no toda apariencia indica una realidad, y traten de llevarlo con algún ejemplo que se les venga a la cabeza. Si nos quieren compartir el ejemplo de pronto, sería importante, así ya vamos empezando a deducir cuáles serían nuestras opciones de respuesta. Entonces leemos nuevamente, no toda apariencia indica una realidad. Esto permite concluir que A, todo puede ser apariencia. B, algunas cosas no son lo que parecen. C, nada es lo que parece. Y D, todo es irreal. Entonces, nuevamente, si de pronto hay alguna dualidad entre preguntas, la idea es que vayamos despejando las dudas, que si de pronto se encuentran con dos opciones, como nos ha pasado en las preguntas anteriores, entonces agradezco a los estudiantes que han preguntado por qué no es otra opción, porque eso nos permite despejar dudas. Entonces, ¿qué dicen? Todos se van por la B. Listo, bien. Muy bien, a todos. La respuesta correcta a algunas cosas no son lo que parecen. No sé si de pronto alguno quiso compartir un ejemplo frente a la frase no toda apariencia indica una realidad. Si de pronto tenían un ejemplo rápido. Mira, digamos, Pipe dijo que era la A. Listo, tenemos una persona que nos dice que era la A. Todo puede ser apariencia. Bueno, aquí esta opción A no podría ser porque mira que aquí nos están diciendo todo puede ser apariencia. Y si nos remitimos a la frase, dice no toda apariencia, es decir, no estamos recogiendo todo un conjunto, entonces esa sería la forma de descartar esta opción A. Y no sé si alguien de pronto tenga otra opción o si continuamos entonces. Vamos con nuestro ejercicio número 6. Este ejercicio número 6 es un texto continuo expositivo y dice de la siguiente manera. Un país en el que 3 de cada 1000 personas saben leer de manera crítica no se mueve por las ideas, sino por emociones primarias como el miedo, la ira o la venganza. Aquí nuevamente les hago una aclaración. En ejercicios pasados, en las clases pasadas, también hacíamos esto y era tratar de captar las ideas cuando tenemos un párrafo cada vez que nosotros encontremos signos de puntuación, porque esto permite ir llevando una comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces, luego dice, la oposición comprendió a cabalidad estas ideas tan sencillas en la pasada contienda del 2 de octubre en torno a la paz,
Para sacar a flote esas emociones primarias, construyó una argumentación elemental basada esencialmente en falacias. Así empieza el análisis sobre los resultados del plebiscito de una columna publicada en Semana. Entonces, el enunciado dice así: el autor sostiene que la campaña por el no se basó A, únicamente en falacias, B, en emociones que supieron conducir con mentiras, C, en la razón, porque construyeron una argumentación para hacerlo necesario un proceso racional, D, únicamente en mentiras, ¿sí? Bueno, este texto también lo elegí para que revisáramos un poco de contexto. Les mencionaba yo la vez pasada que no solamente les van a salir textos de historias, de cuentos, de literatura, sino que en lectura crítica se trabaja en general textos para el análisis. Entonces este es un texto de carácter político y lo que nos interesa revisar es: el autor sostiene que la campaña por el no se basó en, entonces, únicamente en falacias, bueno, quienes nos indican que sea la A. La B, en emociones que supieron conducir con mentiras. La C, en la razón, porque construyeron una argumentación. Y aquí, bueno, aquí agregan otro elemento, y es que para hacerlo es necesario un proceso racional. Y la D, únicamente en mentiras. Entonces, Tatiana nos dice que sí puedes ir descartando cada una. listo, pues yo no sé, yo igual iba esperando a que ustedes respondieran y ahí vamos mirando. Pero si quieren las podemos ir descartando así. Entonces dice: A, únicamente en falacias. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos están diciendo? Que un país en el que 3 de cada 1000 personas saben leer de manera crítica no se mueve por las ideas, sino por las emociones primarias como el miedo, la ira o la venganza. La oposición comprendió a cabalidad esas ideas tan sencillas en la pasada contienda del 2 de octubre en torno a la paz. Para sacar a flote esas emociones primarias, construyó una argumentación elemental basada esencialmente en falacias. Entonces, nos están preguntando que la campaña del no se basó únicamente en falacias o en emociones que supieron conducir con mentiras, o en la razón, porque construyeron una argumentación para hacerlo es necesario un proceso racional, o la D, únicamente en mentiras. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la D hacia la A y vamos descartando. La D, únicamente en mentiras, bueno, la podemos descartar fácilmente porque aquí no nos están diciendo que la campaña se basó solo en mentiras, y esta directamente ya nos elimina la A, que es muy similar porque dice únicamente en falacias. Sí, digamos, ahí ya tendríamos dos opciones. Acá hay otra cosa, y es que si se basa solamente en la razón, pues entonces sería falsa, porque ustedes se dan cuenta que aquí dice que en el país de que 3 de cada 1000 personas saben leer de manera crítica, no se mueve por las ideas. Las ideas, recuerden que nos remiten específicamente a la razón. Aquí dice sino por emociones primarias, es decir, claro, hay un porcentaje que no se mueve por las ideas, que le adiciona esas emociones primarias, como es el miedo, la ira, la venganza. Entonces, fácilmente descartaríamos, no es una campaña que se basa solamente en la razón. Ahora, claro, es un poco comprensión de lectura, pero también esto es un acontecimiento muy cercano también a nosotros, es un acontecimiento en el cual alcanzamos todos a vivir, y ahí llegamos a nuestra opción correcta, que es en emociones que supieran condecir con mentiras. Es decir, acá lo que nos están diciendo es que esta campaña del no se basó también en parte de tratar de manejar las emociones de unas grandes mayorías, en las que primaba el miedo, la ira, la venganza, y pues se supieron conducir con mentiras. Entonces vamos con nuestra... vamos a devolvernos un poco. Quiero saber si de pronto hay otras opciones de respuestas, y de pronto tienen más preguntas sobre esta, aprovechando pues que Tatiana propuso que fuéramos descartando cada una de las opciones de respuesta.
Entonces no sé si de pronto alguno de ustedes tuvo alguna pregunta para nuestro ejercicio número 6. Acá preguntan que por qué no es la C. Listo, bien, entonces vamos a tratar de leer nuevamente y para concentrarnos un poco. Entonces dice, un país en el que 3 de cada 1000 personas saben leer de manera crítica no se mueve por las ideas, sino por emociones primarias como el miedo, la ira o la venganza. La oposición comprendió a cabalidad estas ideas tan sencillas en la pasada contienda del 2 de octubre en torno a la paz. Para sacar a flote esas emociones primarias, construyó una argumentación elemental basada esencialmente en falacias. Bueno, ya saben que esto es un análisis de la columna en semana y no sería la C. ¿Me repites? ¿Era la C la que creían que Sí, la era C. correcta? Listo. No se basó únicamente en la razón. Bueno, recuerden aquí ustedes que lo clave de esta es el primer reglón que tenemos nosotros, y es que un país en el que 3 de cada 1000 personas saben leer de manera crítica no se mueven por las ideas, sino por emociones. Es decir, ustedes saben que también cuando se habla de temas políticos, eh, hay por detrás de las campañas toda una serie de elementos que mueven a la gente, evidentemente para incidir en sus votaciones. Entonces aquí no lo mencionas muy bien, sino en emociones primarias como el miedo, y las emociones pues se alejan un poco de lo que sería la razón, por eso no sería nuestra opción correcta, y porque sería, o sea, y de hecho, después del punto, aquí en nuestra opción C, para hacerlo es necesario un proceso racional. Aquí también esta frase de una vez no lo descarta, es decir, busquen elementos dentro del enunciado que les permitan a ustedes identificar eh, también las posturas de quien nos hace este enunciado. Es decir, vean que esto es un análisis sobre los resultados del plebiscito. Es decir, luego del plebiscito ustedes saben que se construyeron muchos análisis. Algunos análisis estaban muy cercanos a las personas que votaron por el no, otros análisis muy cercanos a las personas que votaron por el sí. Entonces, digamos, aquí sobre todo estamos partiendo de que fue el análisis que hizo una persona, ¿sí? Entonces, digamos, por eso también sería la respuesta a la B. Steven tiene una duda y es que si le podrías explicar qué es falacias. Bueno, falacias son mentiras, son desaciertos, son, digamos, algunas frases o algunas expresiones que no son ciertas. Entonces, cuando nos dicen aquí en el texto que la contienda del 2 de octubre en torno a la paz para sacar a flote esas emociones primarias, se construyó una argumentación elemental basada esencialmente en falacias. Es decir, casi que lo que nos quiere decir este autor, esta persona que hizo este análisis en la revista, nos dijo, vean, la gente aquí no es muy crítica, pero si nosotros partimos de las emociones del miedo, de la ira y la venganza, nosotros podemos darnos cuenta que la gente sí se mueve en unas votaciones por estos sentimientos. Ahora, si tenemos que la gente se mueve por estos sentimientos, vamos a construir una argumentación que nos permita conducir esos sentimientos, pero a través de mentiras. Es decir, recuerden que, bueno, y aquí sí es muy personal, es un análisis, vuelvo y lo repito, de una persona, es decir, una persona que tal vez estaba cercana en las votaciones del sí, a la opción del sí, y eso ustedes lo sacan por las mismas palabras que escribe, ¿sí? Eso es algo también importante. Vean que a ustedes, los autores que se van a encontrar durante toda la lectura que hagan en su examen, ustedes también pueden identificar hacia qué lado o postura política o hacia qué ideología se acerca más, ¿sí? Esto es importante también porque eso nos permite responder preguntas como de este tipo, aun cuando algunos de ustedes no se estarán cercanos al sí o al no, o bueno, sí, digamos, no interfiere, pero sí es preciso analizarlo. Profe Tatiana nos pregunta, es como también como para dar un tip
Nos pregunta, ¿qué es mejor? ¿Leer primero la pregunta o el texto? Muchos dicen que es mejor leer la pregunta primero. Yo recomiendo en realidad que lean primero la pregunta, lean el enunciado, porque a veces hay elementos que el enunciado contiene y ustedes tal vez por el afán también, pues yo entiendo que es un tiempo muy corto el que les dan para responder cada pregunta, entonces ustedes se remiten de una a- al elemento que necesitan buscar en las opciones de respuesta, pero sí definitivamente ustedes necesitan leerlo. Sí, yo creo que es preciso para cualquier análisis que se hagan. Recuerden la pregunta pasada en la que nos estaban diciendo de la primera frase, ¿sí? Pero ¿qué tal si nosotros hubiéramos tomado esa pregunta y le hubiéramos quitado el resto del enunciado y hubiéramos dejado solo el principio? Sí, tal vez no sería tan fácil responderla. Es necesario tener un contexto de eso que nos están preguntando, entonces yo recomiendo que sí, que lo lean completo. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta, también de nuestras preguntas anteriores, entonces como tratar de revisar. Si quieren nos vamos devolviendo también, ustedes podrían ir acordándose si de pronto les quedó dudas en alguna, si necesiten aclarar dudas, aquí igual podemos ir revisándolos. Y pues también es interesante los estudiantes que nos han mencionado, por ejemplo, las palabras claves que nos permiten atender a las respuestas, porque estas palabras claves son importantes identificarlas. Entonces, chévere porque las están poniendo en este momento en común con las demás, con los demás y las demás estudiantes que nos están acompañando. Entonces, es importante también socializar los conocimientos que tenemos. Entonces, buen ejercicio por las personas que nos están dando palabras claves. Entonces, mira, Santiago nos pregunta que cuando son textos largos y solo son dos preguntas, ¿qué sería bueno leer primero? ¿Pero te refieres a las preguntas, Santiago, o te refieres igual? Porque nuevamente les menciono, o sea, los enunciados, claro, hay textos muy extensos, pero lo que podrían hacer es que por párrafos ustedes van sacando la información, la idea general. ¿Sí? Ustedes pueden, está su texto en el examen, enfrente escriban, enfrente de cada párrafo, escriban cuál es la idea central, lo que permite también que cuando ustedes se vayan a dirigir a la pregunta, de una ya tienen las ideas centrales y si por ejemplo les dicen vayan a la frase tal, ustedes de una vez lo conectan. Es decir, hay un ejercicio muy rápido cuando ustedes ya sacan elementos por párrafos. ¿No? No sé, otra pregunta tendrán. De Tatiana nos pregunta, Qué bien, Tatiana está activa. está muy participativa hoy. ¿Alguna recomendación para ese tipo de preguntas donde debemos intercalar palabras? Sí, ese es interesante, Tatiana, porque por lo general tienden a ponerles sinónimos y encuentren ustedes, interpongan la palabra en el texto y relean el texto cada vez con una palabra diferente. Entonces, tienen el párrafo, se dirigen al párrafo, cambian la pregunta dependiendo de las opciones y van mirando cuál está más acorde. Aquí hay algo y es que, bueno, muchas de las palabras no las conocerán porque también por parte de las pruebas de estado, pues les pondrán a ustedes ahí la cascarita que quién sabe si la conocen o no la conocen, pero hay muchas que también ustedes pueden analizar a partir de cuando leen de corrido, es decir, si hay palabras que no entendemos, vamos a poner el ejemplo de falacia ahorita, por ejemplo, entonces esperen y llegamos a esta pregunta. Y alguno de ustedes ahorita nos preguntaba que qué era falacia. ¿Mm? Entonces lo que hacemos, vean acá, es nuevamente irnos a la frase y tratar de entenderla en su contexto, aun cuando no sepamos el significado. ¿Sí? Entonces, si dice, construyó una argumentación elemental basada esencialmente en falacias. Y cuando nuestro contexto es de que la gente no lee, de que la gente no la mueve las ideas, sino las emociones, pues ya uno ahí empieza a poner en contexto varias palabras. Entonces, esa sería como la recomendación, que también trates de leer el texto en su generalidad, a ver si comprendes una idea general, así no te sepas la palabra, el significado. Varios estudiantes nos han preguntado que si les puedes definir
y aclarar qué es retórica. ¿En qué parte aparece? Si de pronto con eso vamos aclarando también con preguntas. Mm, Porque aquí lo elemental es que, bueno, claro, para leer nosotros necesitamos algunas definiciones claras, pero si ustedes se dan cuenta, y eso es ahí como un tip, yo también he trabajado para realizar las preguntas, y uno de los tips es que nosotros estamos poniéndoles tal vez cascaritas que los enreden a ustedes y se vayan por las ramas, como dirían algunos profes, por las ramas y no por la idea central, que es lo que se necesita. Entonces yo también he planteado preguntas así, cosas que así ustedes no se sepan los significados, la idea es despistarlos con cosas muy simples, entonces no se centren en definiciones. No sé si de pronto ya tengan ahí otra duda que podamos ir revisando con las preguntas que tenemos acá. nos preguntan que en la pregunta 5 ¿por qué no es la C? Ya nos devolvemos a la pregunta 5. Entonces aquí dice, no toda apariencia indica una realidad. Recuerden que yo les había dicho que trataran de hacer el ejercicio de pensar en un ejemplo que nos diera, que nos indicara esta afirmación, y es no toda apariencia indica una realidad. No sé, de pronto un ejemplo podría ser una foto en una red social, ¿sí? Y es que, claro, ustedes, cuando se publica una foto, se quiere indicar una apariencia que tal vez no directamente esté relacionada con la realidad. Entonces, aquí lo que dice en la pregunta es, ¿esto permite concluir que todo puede ser apariencia? Bueno, eso ya lo aclaramos aquí con el compañero que también nos había preguntado, que por qué no era todo. La B, algunas cosas no son lo que parecen, que ya ustedes lo saben. La C, nada es lo que parece. Y aquí nuevamente, para aclarar la duda que tenían, cuando aquí nos dicen nada es lo que parece, pues es como el otro extremo del todo puede ser, ¿sí? Y aquí la frase directamente nos están diciendo no toda apariencia, es decir, hay una parte que sí, pero hay una parte que no. Entonces el decir el todo la descartamos, el decir el nada también lo descartamos, y ahí nos queda algunas cosas no son lo que parece. Que digamos, esa es la palabra clave en esta pregunta, y es que algunas cosas es muy similar a lo que nos dice aquí el enunciado de no toda apariencia, es decir, algunas cosas y no toda vendrían ahí siendo como un conector sinónimo. Y profe, como en general varios estudiantes nos han preguntado que tú qué recomiendas estudiar para la prueba o qué tips les das a ellos para mejorar la lectura crítica. Listo, yo les propongo también un ejercicio para dentro de 8 días. Vamos a tratar de comentar a ver cómo nos va con eso. Y bueno, las personas que nos quieran comentar ese día, pues les vamos haciendo un reconocimiento ahí al aire. El ejercicio sería el siguiente, que a partir del tema que les guste a ustedes, busquen un texto, una novela, una noticia, algún autor, y traten de escribir un párrafo, por lo menos, ¿sí? O sea, lo mínimo sería un párrafo, y algo que estaría muy bien sería una cuartilla, es decir, una página, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros nos empezamos a acercar a la lectura, empezamos a tener una comprensión distinta de todos los textos que nos dan. Entonces yo les decía, claro, la prueba de lectura crítica no solamente nos da cuentos o historias, sino que nos da elementos del arte, elementos de la política, elementos de la economía, y a ustedes nos ponen a analizar textos de todo. ¿Cómo leer textos de todo cuando a nosotros tal vez nos interesa solo un tema? Y es empezar a leer sobre nuestro tema, porque esto nos amplía también el lenguaje, nos amplía también una serie de significados que tal vez no tenemos en nuestra cabeza presentes, y eso nos va sirviendo. Ahora, ¿por qué escribir? Y que yo considero que es fundamental, y es que cuando uno escribe algo que entendió de algún texto, en ese momento en el que se enfrentan ustedes con la hoja la hoja en blanco y el esfero, pues les permite desarrollar las ideas en su cabeza. Es decir, cuando ustedes escriben están conectando rápidamente ideas en la cabeza, y eso les sirve para concentrarse
y para leer críticamente un texto. Entonces esa es mi recomendación y pues vamos a ver dentro de 8 días cómo nos va con esta actividad, cuántos de ustedes se ven partícipes frente a esta propuesta que les traje hoy y nos van comentando y vamos haciendo reconocimientos en vivo. Y profe, ya para finalizar, nos preguntan que tú, ¿qué autores o qué textos recomiendas para los estudiantes? Bueno, digamos también porque conozco varias de las preguntas del examen que les van a hacer. Recomiendo literatura, sobre todo latinoamericana. Hay muy buenos autores y muy buenas autoras que escriben de forma tal que ustedes necesiten concentrarse en ciertos elementos, es decir, no es tan explícito. Les recomiendo a Eduardo Galeano, les recomiendo a Gabriel García Márquez, digamos por Colombia, les recomiendo a un poeta que es muy importante que se llama José Martí, él es cubano, les recomiendo, bueno, fundamentalmente que lean lo que les interesa, porque la mejor forma de uno acercarse a la lectura es a partir de lo que nos interesa, porque bueno, en la escuela es un poco difícil la forma en la que nos enseñan, tal vez más bien no nos enseñan a que nos guste la lectura, sino por el contrario, a que la rechacemos, a que nos dé pereza leer, a que no lo veamos importante. Entonces, pues fundamentalmente esos 3 autores por ahora. Y las otras clases les vamos dando más autores y más tips. Entonces, bueno, agradecemos la participación de todos ustedes. Hoy en especial la de Tatiana, que estuvo muy participativa. Y nos veremos nuevamente dentro de 8 días. Gracias a todas y a todos.